interesante todo lo que nos ha contado, fíjese, porque como usted lo ha dicho, normalmente uno mira a Pilato, por lo menos como lo refleja Hollywood, una persona no muy capaz o que no tiene claro qué hacer con Jesús, pero usted nos ha descrito nada que ver, un Pilato fuerte, un Pilato atroz y que contrasta, como bien lo decía usted, contrasta realmente con la historia. Muy interesante. Y de ahí es que surge mi interrogante. Los romanos, Pilato era romano y al final él es el quien decide pues que hay que aplacar los disturbios judíos matando a Jesús. Y algo que tenían los romanos es que sabían matar. Eso no lo podemos discutir. La crucifixión, como bien lo dijimos al inicio, no era algo novedoso. Era algo que lo hacían los romanos normalmente. No sé si nos puede usted relatar cuál era ese proceso para que un condenado a la crucifixión llegara hasta ese punto. Bueno, es interesante el tema de la crucifixión porque en eso se centra parte de esta celebración que tenemos en estos días, que estamos rememorando la crucifixión y posterior resurrección de nuestro Señor Jesús. Y es el hecho central, la crucifixión. No tiene todo el proceso de Jesucristo y lo que estamos hablando de él hoy no tendría sentido si ese hecho no se hubiese dado, su crucifixión. La crucifixión realmente no fue un invento romano. Hay antecedentes en los persas, ¿verdad? Que manejaban la crucifixión. Alejandro Magno en Grecia también lo manejó, pero los romanos se caracterizaron por llevar a su máximo nivel de tortura, de dolor. Los romanos querían siempre, al ejecutar a una persona, sobre todo, que no era romana, querían llevar al máximo el nivel de dolor y de tortura sobre esa persona. Y se caracterizaron por llegar con este tema de la crucifixión, hacer cosas impresionantes. Por ejemplo, cuando los esclavos se rebelan al Imperio Romano en tiempos de Espartaco, el famoso Espartáculo de algunas películas que hemos visto por ahí, cuando se rebelan y se provocan 3 guerras, en la tercera guerra servil, para marcar un ejemplo y para dar un escarmiento a los esclavos y que no se volviese a repetir esa rebelión, oiga bien, no solamente derrotaron a Espartaco y los demás, sino que los crucificaron. Y no crucificaron a 2 o a 3, sino a 6,000. 6,000 esclavos que se habían rebelado y los dejaron colgados en la cruz, a cada uno de ellos, recorriendo todo el camino desde Roma, es todo lo que es la vía Apia de Roma a Capua. 6,000 personas crucificadas. Y los crucificaban no que se morían en el momento, sino que esa crucifixión se aseguraban de que fuese lenta y dolorosa, que esa muerte de ellos fuese lenta y dolorosa. Morían algunos en horas, otros en días, otros en una semana o más. Y morían de una forma tremenda, ¿verdad? Para que tengamos una idea de cómo se manejaba la crucifixión, recordemos que los romanos no permitían que alguien de ciudadanía romana fuese sometido a esa pena. Es decir, si alguien, era un romano, era encontrado culpable de algo y era condena de muerte, era pena capital, no lo crucificaban, sino que tenían otro tipo de ejecuciones, por ejemplo, qué sé yo, degollarlo, tenían otro tipo de situaciones, no la crucifixión. La crucifixión solo era para rebeldes, para delincuentes, para esclavos y todo lo que atentara contra el imperio. Ellos se querían asegurar, las élites romanas querían asegurarse de sentar un precedente y que si alguien se rebelaba contra el imperio, un esclavo, por ejemplo, o era un sedicioso, o quería dar problemas a una nación que conquistaban, entonces ellos lo crucificaban y querían con esa crucifixión hacer una exposición pública, deshonrarlo y que él quedara expuesto y que fuera un escarmiento para cualquier otro que lo quisiera hacer. De hecho, es interesante, me voy a permitir leer algo de Tácito que siempre me ha impresionado de cómo ellos consideraban este tema de la crucifixión. Tácito calificaba de que este tema de la crucifixión era para asegurarse que cuando ellos conquistaban una nación, si encontraban el primer indicio de sedición, entonces la crucifixión la aplicaban de la manera más cruel posible para asegurarse que ese hecho no se volviera a repetir. Y en palabras textuales de Tácito, ellos estaban seguros que la única manera de dominar un pueblo era a través del miedo.
y la crucifixión se aseguraran que era cruel, que era dolorosa, que era lenta, que era una muerte espantosa para quien la sufría, y que ese miedo a ser muertos de esa manera escarmentara a quien pretendiese sublevarse. Lamentablemente vemos que a través de los siglos esa práctica ha continuado, pero hay muchos gobernantes manejan el miedo. Ahora ya no es un miedo de violencia física, sino a veces un miedo psicológico para dominar a los pueblos. Eso viene desde entonces, ¿verdad? Que a través del miedo se pretende dominar naciones. Y claro que causaba miedo. Imagínense en el caso de los esclavos, ver 6.000 cruces con 6.000 esclavos muertos ahí, expuestos a la intemperie, que morían unos de asfixia, otros de infecciones, otros porque los animales los picaban y terminaban muertos, otros por paro cardíaco, otros por trombosis, por tantas cosas, morían por una cantidad de factores, ¿verdad? De hecho, la Asociación Médica de Estados Unidos ha calificado este tipo de muertes como de las más atroces, ¿verdad? Que se pueden causar. Y los romanos eran expertos en eso. Pero esa muerte no era solamente, esa pena de la crucifixión no solamente era durante el tiempo de la crucifixión, comenzaba antes y no terminaba con la muerte, sino que seguía después. Me explico, comenzaba antes porque antes de crucificarlo, lo flagelaban. Y lo flagelaban con un instrumento muy especial que ellos se caracterizaron por perfeccionar los romanos de manera que causara el mayor dolor y las heridas más profundas posibles. Es algo que si no lo vemos, no lo podríamos imaginar, y por eso me voy a permitir compartir en pantalla rápidamente lo que era un látigo, lo que era el látigo romano, ¿verdad? Es lo que estamos viendo en pantalla, el fragum, ¿verdad? Es un instrumento de tortura, ¿verdad? No era simplemente un latigazo con una cuerda o con una faja o con un cinturón, era un instrumento que se componía con bolitas de acero, ¿verdad? Que penetraban la carne, ¿verdad? Abrían la piel y tenía unos huesitos afilados de oveja que esos eran los que desgarraban la carne, hacían sangrar, ¿verdad? Y causaban el mayor dolor posible. Esto era una tortura en sí mismo y muchos de hecho morían solamente por haber sido flagelados, ¿verdad? Esto fue lo que sufrió Jesús antes, y de hecho antes de haber sido condenado. Los judíos, cuando azotaban a alguien, aplicaban por ley 39 azotes. Los romanos no tenían límite, aplicaban la cantidad que deseaban en el momento. No se tiene idea aún cuántos latigazos sufrió Jesús. Se sabe que fueron más de los 39, pero ellos no tenían límite. Flagelaban hasta que causaban, en algunos casos, la muerte, pero sobre todo el máximo dolor posible. Después de flagelado, tenía que cargar su propia cruz. En el caso de Jesús, lo hizo, se cargó su propio madero. Acaba de aclarar que en ese tiempo la cruz era en forma no de cruz como nos imaginamos y lo vemos en las películas, sino en forma de T, ¿verdad? No tenía cabeza, era solamente así una T. Esa cruz, ese madero principal era el que él cargaba, no la cruz completa, solamente el madero principal, el vertical. Ese lo cargaba por la ciudad, recorría todas las calles hasta el lugar donde iba a ser ejecutado. Pero los romanos se aseguraban también, porque ellos eran expertos en torturar, de que fuese no por el camino más corto, sino por el más largo, para que la gente lo viera, para exponerlo, para humillarlo y para escarmiento de los demás. Entonces, después de flagelado, recorrió toda la ciudad cargando un madero. Simón Sirene sabemos que lo ayudó en un trecho de eso, pero aún así, pues fue un sacrificio y un dolor fuerte. Después venía la crucifixión, que ya vimos que era algo atroz y tremendo. Pero después de crucificado y muerto, el castigo seguía, porque los crucificados no eran dignos de entierro. No se les daba una muerte digna, como llamamos, sino que eran expuestos, quedaban ahí a merced de los animales y no eran enterrados. Por eso es interesante cómo después de la muerte de Jesús, José Arimatea y Nicodemo, en una versión de Lucas y de Juan, intervienen en ese momento para enterrarlo, porque los crucificados quedaban ahí, expuestos a la intemperie. Entonces, ese es el proceso de la crucifixión. Vemos que era doloroso desde antes con la flagelación y era humillante hasta después de la muerte. Y eso era una pregunta que le iba a hacer, de hecho. ¿Cuál era el mensaje que querían dar los romanos cuando crucificaban a alguien?
como usted lo ha descrito, realmente que era algo horroroso. También algo que persuadía a cualquier persona que quisiera seguir los pasos de aquel que había sido condenado. Sin embargo, ocurre algo muy interesante y son las palabras de Jesús. Y yo sé que esto de pronto nos va a sacar un poquito de contexto, pero hay algunas palabras que Jesús pronuncia que son para mí un misterio. Y en primer lugar está en ese momento cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Eh, Nuestra tradición, nuestra creencia, nuestro credo nos dice que Jesús es Dios y Jesús tiene una unión con el Padre inquebrantable. Pero en ese momento salen estas palabras de su boca que para mí sinceramente me horrorizan, porque si Dios abandonó a Jesús, que es su hijo, ¿qué pasa con nosotros que somos simples mortales? Y la otra frase que también me llama la atención es cuando le dice al discípulo, mira hijo, esa es tu madre, mujer, ese es tu hijo. Y dice que desde ese momento ese discípulo recibió a María, la madre de Jesús, en su casa. Entonces, ¿por qué Jesús, teniendo hermanos, como nosotros lo creemos, habiendo más familiares, por qué Jesús se lo entrega a Juan? Que se supone, porque realmente la Biblia solo dice el discípulo amado. ¿Por qué a él? ¿Verdad? Sí, eso quisiera que nos ayudara a esclarecer. Sí, es interesante los dos aspectos de la pregunta. En el primer caso, obviamente es una respuesta bien compleja. Hay que entender que Jesús, nuestro Salvador, era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Hasta el momento de su muerte, que su cuerpo pues ya queda y él vuelve a la diestra del Padre. Pero en ese momento de la crucifixión, en ese momento de la pasión, de la crucifixión, en el instante de su muerte, él no dejaba de ser Dios, pero era 100% hombre. Como hombre estaba sufriendo, como hombre estaba padeciendo, ¿verdad? Los horrores de la flagelación, de la crucifixión, de la humillación, de los insultos, de todo eso, de ver a su madre a los pies de la cruz sufriendo por él. Él no dejaba de ser hombre. O sea que tuvo indudablemente palabras que reflejaban en su humanidad en ese momento en la cruz. Pero precisamente esa palabra más bien nos evoca el significado de la crucifixión, que no era simplemente un condenado a muerte que era crucificado y iba a unos instantes a morir, sino que en el caso de Jesús, él lo estaba haciendo de manera voluntaria. Él sabía que eso era, que tenía que pasar, era parte del plan divino, del plan de Dios para la salvación nuestra, la salvación de la humanidad. Y tenía que ofrecerse un sacrificio. Y el sacrificado era él, su hijo. Él vino a dar su vida por nosotros. Y en ese instante, él cargó con todas las culpas, con todos los pecados de la humanidad. Cargó en ese instante de su muerte. Cargó sobre sí, sustituyendo, así como el Cordero Pascual sustituía, recuerdan en Éxodo, que el Cordero Pascual, que es el motivo de la Pascua, el Cordero Pascual sustituía al primogénito y moría en lugar de él. Entonces, en lugar de que muriera el primogénito de un judío, moría el cordero. En el caso de Jesús es una muerte sustitutiva. Él estaba en la cruz muriendo por nosotros. No solo la muerte física que él tenía que pasar como humano, sino que la muerte espiritual, es la muerte que nosotros nos podríamos ver abocados si no creemos en Dios y si no creemos en Jesucristo. Esta muerte eterna, ¿verdad? Es la que nos esperaría si no creemos en Él y si hemos pecado. Pero esos pecados que nos llevan a la muerte eterna, entonces, en lugar de ser motivo para que nosotros seamos enjuiciados y condenados, Él carga de manera sustitutiva con esa culpa. Él muere por nosotros, muere por nuestros pecados, por los pecados de todo el mundo. Entonces, en ese instante, Él está cargando con las culpas y los pecados de toda la humanidad entera.
Él carga en ese instante. Recordemos que el pecado es separación de Dios. El pecado nos separa. Cuando pecamos, nos estamos separando de Dios. Recordemos a Adán y Eva, salen del paraíso, del Edén, precisamente porque pecan, se separan de Dios, la relación se rompe. Desde en ese momento, cuando Jesús carga con los pecados, al cargar sin haber pecado, pero carga con los pecados de todos, evoca ese momento de que el pecado provoca separación de Dios. Y esa separación causa y provoca las palabras de Jesús. ¿Por qué me has desamparado? Él se siente alejado de Dios porque está cargando en ese instante con los pecados de todos. Pero esa sería una explicación teológica a ese momento. Pero no por los pecados de él, no porque él esté pecando o porque haya pecado, porque él se haya separado de Dios Padre, porque es consustancial con el Padre. Teológicamente es imposible esa separación porque es consustancial con el Padre. No es una persona aislada, es Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres en uno, es consustancial con el Padre. No hay separación alguna, sino que es más una explicación teológica a ese instante que él carga con los pecados de todos y por esa razón se produce ese instante de separación de Dios o de desamparo por cargar esos pecados. Pero era necesario que eso ocurriese para que un instante él habiendo dado su vida por nosotros, como el Cordero de la Pascua da la vida por el primogénito, al dar Jesús la vida por nosotros, nosotros podemos entrar ya a restaurar esa relación con Dios y a pasar por alto, así como los judíos pasaron por alto el ángel de la muerte, en este caso nosotros pasamos por alto la condenación eterna. Interesante. ¿Y qué papel con respecto a la madre, a la madre de Jesús, qué papel jugaba el hecho de que ella estuviera ahí? Y algo que ya agrego a esta pregunta, dice que habían más mujeres, o sea, como que los varones se habían ido, solo se menciona a Juan estando ahí, pero como que quienes quedaron ahí fueron mujeres. Y eso me llama la atención muchísimo porque cuando hablamos de discípulos, casi siempre a nuestra mente viene la figura del hombre, del varón. Pero aquí vemos a mujeres que siguen hasta el último aliento a su maestro. Pareciera que habían discípulas entonces. ¿Nos puede esclarecer? Bueno, dale, ese fue otra de las señales de cómo, o de los síntomas de cómo Jesús vino a confrontar a las autoridades religiosas, pero sobre todo a la cultura de ese tiempo, incluso a la cultura de hoy. Solo imagínense hoy todavía, 2000 años después, con todo lo que ha madurado la humanidad supuestamente, con los avances tecnológicos, aún encontramos marginación en nuestra sociedad. Y las mujeres son parte de esa marginación. En aquel tiempo, hace 2000 años atrás, las mujeres no solamente eran marginadas, eran el paradigma de la marginación. Las mujeres estaban dentro de la sociedad judía. Las mujeres estaban marginadas absolutamente de todo. No tenían participación pública, eran un cero a la izquierda. Es más, hasta en algunos historiadores del tiempo se registran recomendaciones que le dan a los esposos de que traten de hablar lo menos posible con su mujer y que no hablen en absoluto con ninguna otra mujer. La mujer no era considerada para nada, ni para la educación, ni para la vida pública, ni para nada. En el templo no tenían voz, mucho menos voto. Absolutamente nada, no contaban. Y Jesús vino a romper con eso. Vino a decir, no, aquí es el hombre y la mujer, todos son iguales, ¿verdad? Somos iguales. Y él tuvo una relación muy especial con las mujeres siempre. Y de hecho las mujeres responden a esa relación siempre. Por eso vemos que están presentes en todo momento, aún en instantes cuando los hombres no lo están. Por ejemplo, en el momento de la cruz, en los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, vemos que solo mujeres están. Solo mujeres. Se menciona a María Magdalena, se menciona a María, la esposa de Cleofás, madre de Santiago el Menor y de José, y se menciona a María Magdalena. Nada más. Perdón, María, la de Zebedeo, la madre de Juan y de Santiago. O sea, María Magdalena, María de Cleofás y María Salomé. Solo las 3 Marías. Pero en el Evangelio de Juan se menciona a María, la madre de Jesús también, además de las otras 3, o sea que ya son 4 mujeres y a Juan. 4 mujeres y Juan. ¿Dónde estaban los otros 11 apóstoles? Los otros 10, pues ya Judas estaba muerto. Los otros 10, ¿dónde estaban? No estaba Pedro, no estaba Santiago, no estaba ninguno de ellos. Las mujeres sí estaban ahí.
Al momento del entierro estaba José de Arimatea y, según el Evangelio de Juan, Nicodemo también. Pero además, mujeres, las mismas que estaban en la cruz. Después, en el momento de la resurrección, ¿quiénes son las primeras que lo ven? Mujeres. Las mujeres siempre estaban presentes en su ministerio como discípulas, porque además participaban, apoyaban económicamente, como Susana y otras que eran discípulas de Jesús, estaban en su ministerio, estuvieron en el momento de la cruz, estuvieron en el entierro, en la sepultura y estuvieron en el momento de la instante después de la resurrección. A diferencia de los hombres que en los momentos críticos no lo estaban. Eso también nos da una explicación a la pregunta que habíamos dejado inconclusa de la anterior participación suya, en la que mencionaba la relación de Juan y María. María, la madre de Jesús. Es indudable que esa relación íntima de Jesús con la mujer era muy especial de manera general, pero particularmente con su madre. Imaginémonos la relación de Jesús con su madre. Si él tenía esa relación con las mujeres en general, ¿cómo sería esa relación tan especial con su propia madre? A tal grado que en los momentos en que más sufría, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba a punto de morir, no se le olvida no se le olvida su madre que estaba ahí a los pies de él, y preocupado por qué iba a ser de ella, porque recuerden que María ya había muerto José, de años atrás, era viuda, tenía otros hijos, pero esos hijos no creían en el ministerio de Jesús. Creyeron hasta después. Jacobo, Judas, hermanos de Jesús, hijo de María, hijo de José, ellos creyeron en Jesús hasta después de la resurrección. De hecho, Jacobo es el mismo Jacobo que vemos dirigiendo o participando activamente en el concilio del año 50, en el concilio de Antioquía, cuando se resuelve el dilema entre Pablo y Pedro, ¿verdad? Ese Jacobo que participa activamente ahí es el hermano de Jesús, que era el que manejaba la iglesia en Jerusalén, ¿verdad? Ese era el concilio de Jerusalén del año 50, ese era Jacobo, hermano de Jesús. Y Judas, que es el autor de uno de los libros del Nuevo Testamento, que también, como vemos en el primer versículo de su libro, él acepta ya haber creído en Jesús después de la resurrección. O sea que Santiago y Judas, hermanos de Jesús, creyeron hasta después. Entonces imaginémonos el cuadro, Jesús muriendo en la cruz, sabiendo que su madre queda sin esposo y con unos hijos que no creían en el ministerio mesiánico de Jesús. Entonces él se preocupa por su madre. ¿A quién se la va a encargar? ¿A quién? A sus hermanos que no creen en él y que como inconversos o como no creyentes, él podía tener cierto resquemor en cuanto a cómo iban a cuidar a su madre o qué iba a hacer de ella dentro del ministerio también. Y en eso ve a Juan, que era no solamente su discípulo amado, sino que era también pariente, de alguna manera. Entonces esa relación con Juan tan especial, porque era hija de María Salomé, ¿verdad? Hermana de María. Entonces era el primo, pues, de Jesús, primo humanamente hablando, era su discípulo amado, tenía una relación muy especial, sabía que espiritualmente Juan andaba bien y que podía hacerse cargo de su madre. En él sí podía confiar, no en sus hermanos que no eran creyentes, en Juan sí, porque era creyente y era alguien en el cual podía depositar la confianza. Por eso le da en depósito, le da a cuidar a su madre, a su tesoro más preciado, humanamente hablando. Se lo da a Juan. Y Juan, como vemos en ese mismo pasaje, acepta, ¿verdad?, la entrega, la encomienda que hace Jesús y a partir de ese momento la lleva a su casa para vivir con ella. A ese pasaje no podemos darle ninguna otra interpretación más que la que está escrita. Cualquier otra cosa que se quiera deducir de esa relación de María y de Juan, o de lo que representa Juan o lo que representa María, es una adición, porque en el Evangelio de Juan solo dice simplemente eso. Evidencia la preocupación de Jesús por su madre, se le encomienda a Juan, Juan se hace cargo de ella y nada más. Simplemente es un acto de amor, un acto de misericordia, y no podemos sacar de ahí más conclusiones que las que están escritas. Sin embargo, hermano, cuando usted lo refleja así, a mí me llama mucho la atención con respecto a eso que usted dijo, la confianza. O sea, Jesús prefiere dejársela a un discípulo que cree en él que a sus propios hermanos que no creen. Y eso es un llamado de atención para nosotros como iglesia. O sea,
el tipo de confraternidad a la cual somos llamados dentro de la comunidad cristiana. O sea, ya no, ¿qué confianza tendría yo de dejarle a mi mamá, como usted dice, a que ese tesoro tan preciado, a mi hermano en Cristo y no a mi hermano en la carne? Exactamente. Realmente es un llamado bastante fuerte el que hace ahí.